Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Voz Puente y Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es jueves, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así es que, Rosario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Buen día, muy bien, gracias, Jackie. Listos en esta mañana fresca. Iniciemos entonces. Pues sí, vamos a hablar hoy de oír para actuar. Hoy este es el tema. Y bueno, vamos a iniciar, agradeciéndoles, bueno, que están con nosotros, escuchando y pues hoy siguiendo con esto acerca de la comunicación con Dios, acerca de la comunicación con Él, pues hoy tengo un tema acerca de oír para actuar, que es lo que vamos a hablar hoy, y habla acerca de un tema, una historia que me gusta mucho de la Biblia, que es acerca de Débora, la profetisa que está ahí en el libro de Jueces. Y bueno, pues en la comunicación que tenemos con Dios es importante el oír, ¿sí? Que nosotros escuchemos lo que Dios dice. Ya creo que habíamos visto algo acerca de esto en alguna clase anterior, acerca de escuchar, ¿verdad? De escuchar a Dios, de escuchar su voz y de estar atentos a lo que Dios nos habla en su palabra, nos habla en nuestra relación con Él, en el tiempo que tenemos en intimidad con Dios. Pues escuchar a Dios es muy importante. Entonces, hoy también este tema, pero con la historia, ¿verdad?, de Débora, que es una profetisa, una juez de Israel, que pues siempre me ha gustado mucho imaginarme a esa mujer como estaba ahí siempre escuchando a Dios y en un lugar muy agradable que es debajo de una palmera, dice la Biblia, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión de esto. Y pues les decía, en la comunicación que tenemos con Dios es importante el oír lo que Él quiere decirnos, porque eso nos va a llevar a actuar de acuerdo a su voluntad y pues este es el ejemplo que nos da Débora. Cuando oímos claramente entonces la voluntad de Dios, ¿verdad? Como lo hacía esta mujer, nuestro actuar va a ser oportuno, entonces por eso tenemos que escuchar para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nuestro actuar se vuelve oportuno y en momentos trascendentales pues podemos tomar decisiones o tomar las formas o las maneras correctas para actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, y entonces es importante escuchar, ¿no? Y bueno, y esto va a hacer también que sea una bendición. Cuando nosotros escuchamos a Dios, podemos bendecir a otros, podemos ser bendición a otros, ¿verdad? Como lo fue Débora, que vamos a ver esa historia, y podemos ser bendición, como les decía, a otras personas para que a su vez puedan tomar ellas mismas las mejores decisiones, ¿sí? Entonces podemos dar un consejo, podemos hablar acerca de lo que Dios dice en su palabra. Cuando escuchamos a Dios, de lo que Él mismo ha hablado a nuestras vidas, de lo que está conformando en nosotros, podemos hablar. Y este es el caso, ¿verdad? Ahora de esta historia. Y en la Biblia tenemos este ejemplo de esta mujer que supo entender lo que Dios quería, lo que Dios mandaba a su vida, ¿sí? Entonces es el tema. Y al ser pues al ser ella una mujer atenta a la voz de Dios, y lo que hacía era que actuaba de esa manera y juzgaba o aconsejaba de esa manera a la gente que se acercaba a ella, ¿sí? Entonces tomaba decisiones rápidas para actuar una vez que había entendido, ¿sí? Lo que Dios tenía para ella y para los que se acercaban pues a pedir justicia o a tomar consejo de ella. Y en el caso de Débora, que fue esta profetisa y esta juez en Israel, pues algo muy notable y considerable de parte de ella es el lugar que ella tenía, ¿verdad? El lugar de la mujer estaba en ese entonces pues muy limitado, pero en este tiempo pues ella era esa profetisa, esa mujer que hablaba con conocimiento, que hablaba con sabiduría y que daba a otros pues ánimo o les daba un consejo pertinente para la situación que estuvieran viviendo, ¿verdad? Y también pues hablaba de justicia, ¿no? Entonces Débora aprendió siempre a escuchar la voz de Dios porque sabía que él le hablaba, ¿verdad?
y como su profeta, como esa mujer profetisa que era ella, sabía que Dios estaba hablando a su corazón, a su vida, a su mente, a sus pensamientos, a todo lo que ella era como mujer profeta, ¿no? Entonces aprendió a escuchar la voz de Dios porque sabía que él le hablaba a sus profetas antes de hacer las cosas. Y esto lo podemos leer ahí en el libro de Amós, en Amós 3:7, que dice: lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus profetas, o sus siervos, los profetas, ¿sí? Un profeta es un siervo de Dios, entonces ella era esa mujer sierva de Dios que sabía que Dios le revelaba las cosas, ¿sí? Entonces, Débora es ese poderoso ejemplo de cómo la fe y la comunión con Dios funcionan cuando son puestas en práctica. O sea, las dos cosas, ¿no? Tanto esa comunión, esa intimidad, ese acercarse a Dios, ese confiar en Él, ese comunicarse con Él, ¿verdad? Lo hacía esta profetisa Débora, ¿verdad? Y aparte con su fe, ¿verdad? Podía llegar más allá de lo que ella imaginaba cuando obedecía a la voz de Dios. Entonces, ese es el ejemplo que nos da Débora, ¿verdad? Con esa fe y esa comunión que tenía con Dios, y funcionaba de una manera práctica ella como mujer, ¿no? En ese tiempo tan difícil para la mujer, pues donde era lastimada la mujer, y no se diga en este tiempo, porque en esta historia vamos a ver cómo la situación que vivían las mujeres en ese tiempo también era muy, muy fuerte, y de tal manera que Dios utiliza mujeres para sacar adelante al pueblo de Israel. Entonces, Débora no solo sabía escuchar con atención la voz de Dios, sino que además escuchaba con atención a las personas que acudían a ella para pedir justicia, ¿sí? Escuchaba, o sea, por eso esta clase, Oír para Actuar, podemos escuchar a otros, podemos dar un consejo, podemos hacerlo ahora de buena manera porque tenemos la palabra, ¿verdad? Ya no es solamente lo que yo creo, lo que yo invento, lo que a mí se me ocurre, sino es lo que Dios dice y qué quiere Dios que suceda, ¿no? No es solo hablar por mí mismo, sino es de parte de Dios lo que yo hablo, lo que yo escucho de Dios, hacer que sea una realidad, ¿no? Estar en ese momento con Dios, de conocerle y de buscarle para llevar las cosas como deben ser según su voluntad, ¿no? Entonces, Débora, pues no solo sabía escuchar con atención esa voz, ¿sí? Sino que además escuchaba con atención a las personas que acudían para pedirle consejo, ¿no? Entonces, ahí en Jueces 4:5 dice: Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora para que les hiciera justicia, ¿verdad? O para que les aconsejara o les dijera una palabra sabia acerca de lo que tenían que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Débora fue una mujer a la que Dios le revelaba sus secretos, y con esa revelación actuaba con seguridad y rapidez. No dudaba o se quedaba pensando, o sea, no se ponía a dudar, ¿verdad? Sabía que Dios le hablaba y sabía lo que se tenía que hacer, ¿sí? Y no se quedaba ahí esperando, ¿verdad? O pensando en las ventajas o desventajas que pudieran salir mal, pues ella sabía que Dios lo había dicho y era verdad, ¿no? Entonces, pues no dudaba porque sabía que venía de parte de Dios lo que tenía que decir o lo que tenía que manifestar, ¿verdad? Con esa autoridad que Dios le daba, así hablaba Débora. Y no dudaba de sus habilidades para hacer lo que Dios le mandó. Entonces también conocía sus talentos, sus dones, conocía todo esto acerca de lo que Dios había hecho en ella, lo que Dios había formado en ella, en su corazón, como una mujer profeta, como una mujer con sabiduría y con autoridad y con conocimiento de parte de Dios. No dudaba de esas habilidades, esas que Dios le había dado, ¿no? Si Dios decía que algo se necesitaba llevar a cabo, era suficiente para ella con eso, sí, con eso era suficiente cuando Dios le decía, así es, y así se tiene que comunicar y así se tiene que decir a la persona, ¿no? Entonces, no dudaba en ello, ¿sí? Su fe en él le dio el poder para actuar, la fe en Dios, ¿sí? Le dio ese poder para actuar
el oír a Dios, ¿verdad? Le permitió hacerlo. Vivió una época difícil, como ya les decía, para el pueblo de Israel, ya que no había rey. En ese tiempo, estamos en el libro de los jueces, ¿verdad? Vivió esa época difícil para este pueblo, ¿verdad? No había rey y cada quien hacía lo que le parecía. Fue un tiempo en el que el pueblo de Israel se caracterizó por descarriarse, ¿verdad? De continuo. O sea, cada quien hacía lo que le gustaba, lo que mejor pensaba, lo que creía que debía hacer, y ella tenía esa autoridad y esa capacidad y esa convicción de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Dios hablaba a la vida de Débora, ¿no? En ese tiempo tan conflictivo, tan anárquico, ¿no? O sea, todo el mundo hacía lo que quería. Entonces, vemos a esta mujer, este ejemplo, y tenemos que nosotros como hijos de Dios seguir, ¿verdad? Actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, oír para actuar, ¿sí? Oír a Dios para actuar. Entonces, ahí también en Jueces 17:6 podemos leer que dice: en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía o lo que le parecía mejor, ¿no? Entonces es muy claro que estaba una situación bastante caótica en ese tiempo en Israel, ¿no? La ingobernabilidad del pueblo de Israel eran tan difícil que no había liderazgo masculino, el liderazgo tradicional masculino no existía. Entonces, en ese tiempo, Dios levantó a Débora y a otra mujer llamada Yael para liberar a Israel de la opresión que ya duraba, pues, 20 años. Ya tenía mucho tiempo esta situación, esta opresión, ¿no? Del pueblo cananeo. Entonces, 20 años por parte del rey cananeo llamado Jabín y su capitán del ejército llamado Sisara. Esta es la historia, ¿no? Donde nos vamos a meter hoy acerca de este rey cananeo, ¿verdad? Y su capitán del ejército, Sisara, eran los que estaban gobernando en ese entonces, ¿verdad? Débora impulsó al pueblo de Israel para que fueran más allá de su propia visión, ¿sí? O sea, pues estaban siendo oprimidos, lastimados, perseguidos, y bueno, todo pasaba, ¿no? Entonces, era una situación muy, muy difícil para el pueblo de Israel estar soportando a este rey y a este capitán, ¿no? Que era Sisara, un hombre muy, muy malo, muy, muy agresivo con el pueblo de Israel. Entonces, Débora lo que hizo fue que impulsó al pueblo de Israel para que fuera más allá de su propia visión, ¿sí? Que pudieran liberarse, que pudieran hacer lo que Dios quería para este pueblo, que era liberarlos de estas personas que estaban en autoridad y reinando, ¿no? Entonces era un líder de integridad, de valor, que inspiraba a otros, ¿sí? Débora era esa mujer, ¿no? Que inspiraba y que tenía esa integridad, ese valor para inspirar al pueblo de Israel, para inspirar a otros, ¿sí? Débora le dio a Barak la palabra de Dios para empoderarlo, a fin que formara un ejército para enfrentar a este rey cananeo, a Jabín, ¿sí? Sin embargo, cuando Barak dudó de la palabra de Dios y le pidió a Débora que lo acompañara, ella pasó a la acción, no sin antes advertirle que la gloria de la batalla sería para una mujer y no para él. Cuando le dijo a Barak, ¿no? Se le dijo, vas a hacer esto, pero te voy a acompañar, voy a ir contigo, pero la gloria no será para ti, sino para una mujer. Entonces, ahí en Jueces 4:6-9, un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Sedes de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó: el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho: ve y reúne a tu gente en el monte de Tabor. Toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Sisara, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército, y ahí lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: iré si tú vas conmigo, si no vas conmigo, no iré. ¿Sí? Esto fue lo que le dijo Barak a Débora, ¿verdad?
yo voy a ir, pero si tú vas conmigo. O sea, ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sisara en manos de una mujer. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak hasta Ceres. Débora, como buen líder, no dudó en ir al frente de la batalla para animar a Barak, ¿sí? Mencionándole la palabra de Dios que ya había sido declarada para la victoria del ejército de Israel. Entonces ahí iba Débora, ¿verdad? Animando y dándole esa palabra de Dios, o sea, como buena profetisa, como una mujer de autoridad de Dios, ¿verdad? Como esa mujer jueza, esa mujer que liberaba a otros de sus ataduras y con la palabra y con la voluntad que les enseñaba de lo que Dios quería para ellos. Esa mujer llevando a Barak, ¿verdad? Así, con este ánimo, con esta autoridad, ¿verdad? Apoyándola en la batalla, como buena líder, ¿verdad? Y mencionándole cada vez la palabra de Dios que ya había sido declarada para la victoria del ejército de Israel. Entonces, las palabras de Débora hicieron que Barak se animara para creer que el modesto ejército de Israel, que no tenía los mismos carros ni la misma fuerza que el ejército que estaba con Sisara, ¿verdad? Se animó porque vio que pues, era palabra de Dios que venía de una profeta que aparte lo estaba animando. Entonces las palabras de Débora hicieron que Barak se animara a creer en ese modesto ejército de Israel, ¿verdad? Que como tenía que derrotar al poderoso ejército cananeo, ¿no? Pero pues iba a suceder porque era palabra de Dios. Dios ya había hablado, ya había dicho y va ahí Débora junto con él, ¿verdad? A esta batalla, ahí a ponerse al frente o a un lado, donde él estuviera, para estar declarando estas palabras que Dios ya había dado para el ejército de Israel. Y ahí en Jueces 4, 12 al 16, dice, como Sisara fue informado de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército. Este era un numeroso, que era tan numeroso que se extendía desde Jaroset, Goyín, hasta el arroyo de Sison. Bueno, estos son los lugares, ¿no? Entonces Débora le dijo a Barak, levántate, que hoy el Señor va a poner a Sisara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. O sea, ¿qué más ánimo, qué más apoyo, ¿verdad? Necesitaba Barak. Estar escuchando las palabras de una profeta, de una mujer con autoridad, de una mujer de Dios, de una mujer que oía a Dios y actuaba, ¿sí? Entonces, esto era lo que estaba sucediendo. Débora hablando palabra de Dios, diciendo lo que Dios decía para animar a este ejército de Israel, ¿no? Para animar a Barak, ¿no? Levántate que hoy el Señor va a poner a Sisara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. Barak bajó entonces del monte Tabor con sus 10,000 hombres y el Señor derrotó delante de Barak a Sisara, devastando sus carros y pasando a filo de espada a todo su ejército. Ahí pueden leer ustedes esta batalla, ¿verdad? Pueden leerla ahí en Jueces 4 y 5, pueden leer lo que sucedió en esta batalla o más adelante en el libro de Jueces, en los capítulos siguientes, acerca de cómo sucedió esta batalla, cómo se enlodó todo porque llovió y bueno, se atoraron los carros y tan fuertes y de hierro y no sé qué, pero cayeron, ¿no? Entonces es muy interesante toda esta historia. Y dice, y el Señor derrotó delante de Barak a Sisara, devastando sus carros y pasando a filo de espada a todo su ejército. Al ver esto, Sisara bajó de su carro y huyó a pie. Sí, o sea, no pudo, o sea, el carro ya no pudo ni levantarse, ¿no? Porque estaba ahí un total lodazal y barro y todo, y huyó a pie, sí, huyó a pie Sisara, pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Jaroset, y los pasó a filo de espada hasta no dejar uno solo con vida. Bueno, pues vemos esta narración, ¿verdad? Una vez en esta batalla en la que Barak tomó valor, ¿verdad? Tomó ánimo y hizo lo que tenía que hacer y terminó persiguiendo al ejército enemigo hasta acabarlo, ¿verdad? Y con el apoyo y la palabra de Dios que había escuchado Débora, declarándose la verdad, terminó persiguiendo entonces al ejército enemigo hasta acabarlo. Como Sisara, el capitán del ejército cananeo, bueno, huyó,
a pie se refugió en la tienda de campaña de una mujer llamada Yael, que aquí entra esta otra mujer, ¿verdad? Que dice, que veíamos al principio de la historia que Dios les dio al final pues esta victoria a estas mujeres, a Débora y a Yael, ¿verdad? También en este momento, ¿no? Entonces, como Sisara, el capitán del ejército cananeo, huyó a pie, se refugió en la tienda de campaña de una mujer llamada Yael, de la tribu de Heber, que era una tribu amiga del rey cananeo. Javín era, o sea, era una tribu, ¿no? Que era amiga de Javín, el rey, también que era muy malo con el pueblo de Israel. No obstante que Yael era de una tribu amiga, supo lo que debía hacer para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Y utilizó su astucia para matar a Sisara, el capitán que se refugió en su tienda. Y ahí en Jueces 4:17 dice, Sisara, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de Yael, mujer de Heber, ¿verdad? Estaba en paz con la tribu de Heber. Yael salió a recibir a Sisara y le dijo, acércate, mi señor, no tengas miedo. Sisara entró en la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces Sisara le dijo, quédate a la entrada de tu tienda y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le responderás que no. Pero como Sisara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, Yael tomó una estaca de la tienda y un mazo y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en la tierra. Así murió Sisara, ¿sí? Pues Sisara se confió, ¿verdad? Sisara creyó que era un lugar amigo, pero esta mujer sabía la clase de persona que era Sisara, que también iba en contra de las mujeres, tomaban a las mujeres, las violaban, hacían tantas cosas tan perversas y malas que esta mujer, ya él conocía todo esto, ¿verdad? Dice, Sisara se sintió confiado de refugiarse en la tienda de una mujer de una tribu amiga y nunca imaginó que la opinión de una mujer podría ser diferente a la de su esposo, ¿no? De Javín, su esposo que era el rey. Sin duda ya él conocía la maldad de los cananeos y cómo oprimían a la gente. Y tuvo que tomar una decisión o ayudar a este hombre cruel o hacer la voluntad de Dios. O sea, ahí estuvo en esa encrucijada ya él, ¿no? O lo mato o vive, ¿verdad? Este hombre tan malo y perverso, ¿verdad? Y tuvo que pensar, ¿qué le dijo Dios? ¿No? Dice, o ayudar a este hombre cruel o hacer la voluntad de Dios y terminar con la vida de ese hombre, ¿sí? Pues entonces la sensibilidad de Débora y Yael a la voz de Dios es muy notable, ¿sí? Entonces podemos ver en toda esta historia como ellas, como mujeres, ¿verdad? No había los varones en ese tiempo con tantas cosas que cada quien hacía lo que quería y en el tiempo de los jueces estaba todo, cada quien como mejor le parecía, actuaba y hacía. Entonces, estas mujeres, su sensibilidad en ese momento, ¿verdad? A la voz de Dios, al oír para actuar, ¿sí? La sensibilidad de Débora y de Yael a la voz de Dios es muy notable y fueron instrumentos útiles para liberar una vez más de la opresión a los israelitas, ¿no? Entonces, vemos toda esta historia y pues, aunque Débora fue quien empujó en todo momento a Barak y al punto para que marchara a la batalla, no se atribuyó la victoria, ¿verdad? Es Débora. En una actitud humilde, Débora compartió con Barak. Y dice, los caudillos y el pueblo, esa gran victoria, los cánticos del capítulo 5 de Jueces dan testimonio de ello. Entonces, Débora, ¿verdad? Compartió con Barak y los caudillos de ese momento y con el pueblo esa victoria. Y podemos ver ahí en el capítulo 5 de Jueces estos cánticos, ¿no? Estos cantos de victoria. Sí, todo el capítulo 5 habla acerca de esto, de la victoria que tuvo Barak, ¿verdad? Porque fue, pues, animado y llevado a buen término todo esto por escuchar la voz de Dios, por oír, y pudieron actuar en ello, ¿verdad? Entonces, en Jueces 5 dice, aquel día
Débora y Barak, hijo de Abinoam, celebraron así su victoria. Y dice, alabemos al Señor, los caudillos de Israel encabezaron al pueblo y el pueblo libremente se dispuso a luchar. Despierta, Débora, despierta y canta. Tu deber es cantar y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate a tus cautivos. ¿Sí? Entonces, aquí como veíamos, ¿verdad? La sensibilidad de Débora y de Yael las llevaron a actuar. Aunque Débora fue quien empujó en todo momento a Barak y al pueblo para marchar a la batalla, ella no se atribuyó la victoria. Débora sabía que esta victoria también dependería de otra mujer y desde un principio, ¿verdad? Como leemos en el inicio, Débora le dijo, pero no vas a ser tú el que tenga la victoria, sino va a ser una mujer quien lo hará, ¿no? Entonces, termina aquí con este canto que está en todo el capítulo 5 de Jueces, ¿verdad? Y pues podemos leer ese canto. Y así fue como podemos también observar cómo escuchar y oír la voz de Dios nos lleva a actuar de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Podemos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios cuando estamos atentos a lo que Dios dice. Podemos profetizar, podemos dar un consejo, podemos ser bendición a otros, ¿verdad? Y oír la voz de Dios nos lleva a hacerlo así, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. Y bueno, que nuestro actuar sea oportuno, eso tiene que suceder en nuestra vida, ¿no? Como hijos de Dios y viendo esta historia, conociendo lo que Débora hizo, nosotros podemos tomar este ejemplo, ¿verdad? Y actuar de esta manera, que nuestro actuar también sea oportuno, para esos momentos trascendentales, para los momentos que vivimos, para las situaciones que pasamos. Seremos bendición para otros y, bueno, pues para que a su vez podamos tomar buenas decisiones y podamos dar buenas decisiones y podamos enseñar a otros a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hoy nos queda decir, ¿verdad? Tenemos que escuchar a Dios, tenemos que oír para actuar, tenemos que tomar estos ejemplos. Este ejemplo de Débora es muy importante porque nos hace ver que no solo escuchar, sino también apoyar a otros, ¿no? O sea, como esa líder que ella era, apoyando, ¿verdad? Y diciendo de parte de Dios esta palabra para que así sea y que podamos ir a más, como lo hizo, como decía Débora, ¿no? O sea, poder llevar a otros a una bendición, a un lugar donde pues no imaginamos, ¿no? Entonces, no imaginamos que puede ser mejor. Entonces, gracias a Dios por escucharnos, por estar atentos y que podamos tomar esto como una bendición para nuestra vida, un ejemplo de parte de Dios que nos da para que tomemos este camino. Que Dios les bendiga. Gracias.